Invitamos hoy a nuestro tiempo de entrevista a la catedrática en Fisiología Germaine Escames. Cursó estudios de farmacia en la Universidad de Granada. Desde entonces su carrera ha estado centrada en el estudio de la melatonina en diferentes enfermedades y en cómo afecta a nuestro cuerpo. Una de las patentes más importantes que tiene en este campo es la melatonina aplicada a los procesos de mucositis en personas que están sometidas a un tratamiento de quimioterapia o radioterapia. Siempre la ciencia intentando mejorar nuestra calidad de vida. Nos va a contar mucho más sobre esto. Buscar aplicaciones médicas de la melatonina ha centrado el trabajo investigador de Germaine Escames, catedrática de Fisiología de la Universidad de Granada. Es una de las líderes de opinión en esta sustancia, con más de 100 publicaciones internacionales, colaborando y asesorando a universidades y hospitales nacionales y extranjeros. Ha estudiado los efectos de la melatonina en enfermedades tan diferentes como las degenerativas ligadas al envejecimiento o la epilepsia, sepsis o fibromialgia. En los últimos años su actividad se enfoca en su actividad oncostática y sobre los efectos adversos de la radio y quimioterapia. En estos momentos se están haciendo ensayos clínicos en varios hospitales fuera de Andalucía de un gel de melatonina para tratar la mucositis, patentado por su grupo de investigación. Germaine Escames, muchísimas gracias por acompañarnos en Conciencia para ayudar a divulgar los conocimientos, en este caso la melatonina. ¿Qué es la melatonina? La melatonina es una hormona producida por el organismo, se produce en la glándula pineal, pero hoy día sabemos que prácticamente todas las células del organismo también producen melatonina, incluso a concentraciones mayores que la producida por la glándula pineal. Hay otra diferencia también importante, y es que la melatonina extrapineal, la que está producida por las células, es una melatonina que no sale a la circulación. Sin embargo, la melatonina pineal sí sale a la circulación y actúa regulando ritmos, por ejemplo, el ritmo del sueño, el ritmo de neurotransmisores, mientras que la melatonina extrapineal, como decía, es una melatonina muy importante para la función celular. ¿Cuáles son los mecanismos de acción y sus funciones? La melatonina dentro de la célula es muy importante porque tiene tres funciones fundamentales. Una es un potente antioxidante y además es más potente que incluso la vitamina E o la vitamina C. En segundo lugar, la melatonina es un potente antiinflamatorio que actúa en procesos inflamatorios que son resistentes a los antiinflamatorios clásicos, como por ejemplo nosotros hemos visto en la sepsis o en la mucositis. ¿Y cómo actúa? Actúa fundamentalmente a nivel nuclear, inhibiendo la expresión de genes que están relacionados con la respuesta inflamatoria. Entonces, el resultado es una disminución de esta respuesta inflamatoria. Y luego, en tercer lugar, algo muy importante de la melatonina es que es un excelente protector mitocondrial. Es decir, la melatonina entra dentro de la mitocondria, va a eliminar esos radicales libres que se están produciendo en exceso y que dañan además la mitocondria, y también la melatonina aumenta la función mitocondrial. Aumenta la actividad y la presión de los complejos de la cadena respiratoria, es decir, hace que la maquinaria de la mitocondria funcione mejor. ¿Para qué? Para aumentar la producción de ATP, que es la energía que la célula necesita para realizar todas sus funciones. Estos son los tres mecanismos fundamentales de la melatonina dentro de la célula. Quizás por estos motivos le llaman la sustancia inteligente. Podemos decir que es una molécula inteligente porque actúa donde hace falta. Por ejemplo, yo antes he dicho que es un potente antiinflamatorio, entonces, pero no actúa si no hay inflamación. Es decir, nosotros podemos dar melatonina, pero no va a inhibir la expresión de los genes de respuesta inflamatoria si no hay una inflamación aguda, crónica. Los antioxidantes igual. Es decir, tiene un efecto antioxidante, pero no elimina todos los radicales libres, es decir, regula, porque además los radicales libres son moléculas fundamentales también para el funcionamiento celular. Hacen falta, no podemos dar dosis grandes sin control de antioxidantes porque tampoco es bueno. Bueno, pues la melatonina actúa inteligentemente reduciendo el exceso, pero sin embargo dejando esos niveles fisiológicos que son fundamentales para que la célula pueda seguir funcionando. Nos asalta una duda, ¿la ingesta de melatonina puede frenar, o en qué modo, si frena la producción de melatonina endógena, puede ser bueno o malo?
la melatonina disminuye con la edad. Nosotros, por ejemplo, recomendamos a partir de los 40 años la ingesta de melatonina para suplir todas estas funciones que tiene dentro de la célula. Claro, y muchas personas se preguntan, bueno, ¿pero me va a disminuir mi producción endógena? No, no va a actuar dentro de la glándula pineal inhibiéndola. Y en la célula pasa lo mismo, no inhibe la producción endógena, sino todo lo contrario, potencia los efectos, es decir, se suma a la que está producida endógenamente. Ya lo hemos situado un poco en lo que es la melatonina, conocemos algo más. Pero su trabajo también está enfocado a la mucositis y la utilización de la melatonina contra esta enfermedad. ¿Qué es la mucositis y cómo actúa la melatonina en la mucositis? Pues la mucositis consiste en una serie de úlceras que aparecen en la cavidad oral como consecuencia de la quimio y de la radioterapia. Son muy dolorosas, afecta a todo el tracto gastrointestinal y tan solo se calman con los dolores, con derivados opioides. Llega un momento que el paciente no puede comer, no puede beber, pero no puede beber agua. Hay que ponerle una sonda nasogástrica, incluso en algunas ocasiones disminuirle o suspenderle el tratamiento de la quimio y de la radioterapia con lo que ello supone. Y nosotros elaboramos un gel en nuestro laboratorio, un gel de melatonina que tiene unas propiedades específicas, y es que va impregnando la mucosa, se va liberando lentamente de tal forma que no llega a pasar a la circulación, se queda en la mucosa. Entonces, irradiamos las ratas, le aplicamos el gel en la cavidad oral y bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que las ratas irradiadas tratadas con el gel de melatonina no tenían ningún tipo de manifestación de mucositis, no había ningún tipo de lesión. Llegamos a la conclusión de que el gel de melatonina protegía la mucosa, evitaba la mucositis porque protegía la mitocondria. La mitocondria estaba totalmente normal en las células de la mucosa oral, mientras que las células irradiadas no había mitocondria, estaban totalmente rotas. Bueno, pero la melatonina no solo protegía las mitocondrias de las células epiteliales, sino también de las células madre de la mucosa. Y es que la mucosa, bueno, está sometida a una alta tasa de renovación celular, de tal forma que esto es importante para que se regenere el tejido. ¿Qué pasa cuando nosotros irradiamos? Estas células madres se dañan, mueren, entonces no se puede regenerar el tejido y se ulcera. Entonces, con la melatonina, con nuestro gel, conseguimos que estas células madres no se muriesen, porque se protegía su mitocondria, se aumentaba la proliferación celular y entonces pues, se evitaba el proceso de ulceración de mucositis. Este gel se patentó y en la actualidad estamos realizando un ensayo clínico en fase 2 en 80 pacientes de cáncer de cabeza y cuello, 7 hospitales, 5 en Barcelona, entre ellos Vall d'Hebron, también está La Paz de Madrid y Miguel Servet de Zaragoza. ¿Y cómo van esos ensayos? Muy bien. En la actualidad tenemos ya 46 pacientes y está previsto que para febrero por ahí acabe el ensayo clínico en fase 2 y podamos entrar en el ensayo clínico en fase 3. ¿Cuáles son las futuras líneas de investigación una vez conocidos los resultados que se están llevando a cabo con la melatonina sobre la mucositis? Estamos estudiando los efectos de la melatonina en las células tumorales y esto era algo fundamental porque teníamos que ver si no había ningún tipo de interferencia del gel con el tratamiento de la quimio y de la radioterapia. Empezamos a estudiar los efectos de la melatonina en las células tumorales, concretamente células tumorales de cáncer de cabeza y cuello, además humana. Bueno, y comprobamos que la melatonina no solo no interfería el tratamiento de la quimio y la radioterapia, sino que potenciaba el efecto citotóxico que tienen los oncostáticos en las células tumorales, es decir, las células se morían más. Esto no solo lo vimos en cultivo, lo vimos in vivo también, le hicimos senotrasplante a los ratones, le trasplantábamos las células tumorales humanas y los tratábamos con radioterapia y también con distintas moléculas oncostáticas y encontramos que la melatonina reducía el tamaño del tumor también casi un 50 o 60%. Todos estos mecanismos de acción, además de la melatonina en la célula tumoral, también está relacionado con un aumento de la función mitocondrial en la célula tumoral, es decir, que la melatonina actúa igual en una célula normal y en una célula tumoral. Lo que pasa que lo que es beneficioso
en una célula normal es perjudicial en la célula tumoral, es decir, el aumento de la función mitocondrial en la célula tumoral hace que se muera antes. De todas formas, había un dato curioso en estos resultados, y es que cuando medimos los niveles de melatonina en el tumor, eran muchísimo menor que los que encontramos en la célula tumoral in vitro. Esto ocurre mucho con los tratamientos antitumorales, y es que unos resultados son lo que vemos in vitro en el ratón, cuando luego los trasladamos a la clínica no es lo mismo. De hecho, hay muy buenos antitumorales en el ratón y luego en vivo no funcionan. ¿Por qué? Porque se genera como un microambiente en el tumor que dificulta la entrada de los antitumorales. Entonces nosotros ahora estamos trabajando ahí en ese campo para vencer esa barrera y aumentar la entrada de melatonina en el tumor y, por supuesto, aumentar también la entrada de otros oncostáticos. Profesora Escames, muchísimas gracias por acompañarnos en Conciencia a divulgar la ciencia. Seguiremos estudiando y siguiendo en los trabajos que ustedes realizan. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.